columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a empezar una nueva serie además en un profeta llamado Habacuc, profeta poco conocido por muchos. Es fácil cuando hablamos de Daniel, es fácil cuando hablamos de Isaías, es fácil cuando hablamos de Jeremías, porque son libros grandes, que uno abre la Biblia y fácilmente los alcanza, como en Salmos. A veces juego en casa eso, abro la Biblia así y digo, ¿a qué te apuestas que salen Salmos? Es fácil, pero adivinar Habacuc a la primera es muy complicado porque son apenas 2 o 3 páginas. Es un profeta menor. Y predicar un texto profético es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos caer en la tendencia de exagerar por no entender el lenguaje. Una cosa es leer un texto como Timoteo, como Santiago, que llevan muchas enseñanzas doctrinales. Haz esto, vive de esta manera, camina de esta forma. Como vimos estas semanas, predica la sana doctrina, guárdate de los falsos profetas, obedece la palabra, ama a los desamparados, refrena tu lengua. Es fácil, es un texto literal, lo lees y lo expones. Pero la profecía no es así. La profecía muchas veces está cargada de símbolos. Habla de algo que se mueve como un león, algo que es feroz como un dragón, algo afilado como una espada. La profecía requiere mucho estudio, requiere profundizar en ella bien, requiere entender bien qué se está diciendo, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, qué está pasando para que todo eso se diga y qué quiere decir el Señor con ese lenguaje, con esa forma de expresarse. Porque mi deber no es interpretar a mi manera. Una vez me dijo alguien, y me da pena que muchos piensen así, dice, bueno, cada uno interpreta la Biblia a su modo. Luego esa persona me preguntó al rato, pero Juan Manuel, ¿por qué crees que hay tantas religiones? Tú me lo acabas de decir, porque muchos piensan como tú, que cada uno interpreta la Biblia a su modo. Y como la interpreto a mi modo, saco mi propia religión, de mi propia interpretación. Pero yo siempre le digo a las personas, ¿tú crees que cuando el Señor dijo algo, lo dijo pensando ahora que cada uno lo entienda como quiera? ¿O lo dijo algo queriendo decir algo en concreto? Cuando el Señor habló, inspiró su palabra, el Señor quería dar una orden, quería dar una instrucción, quería dar una enseñanza. No es de libre interpretación. Nuestra responsabilidad, y el problema es que eso requiere que el predicador no sea vago, sino estudioso, es averiguar qué quiere decir el Señor. Y eso requiere trabajo. Así que hoy empezamos un desafío. Vamos a empezar a estudiar el libro de Habacuc. Y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 6, que solo me va a servir de introducción porque hoy no tocaremos Habacuc. Y ahora les explicaré el porqué. Vamos a leer Habacuc del 1 al 6, capítulo 1, versículo 1 al 6. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mira entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Vamos a orar. Padre, te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra en esta mañana. Señor, hoy solamente será una introducción, pero será un fundamento, Señor, para poder entender todo lo que será expuesto los próximos domingos.
Señor, no queremos caer en interpretaciones propias. No queremos, Señor, predicar conforme a mi propio pensamiento o imaginación. Queremos poder entender tu palabra y poder exponerla con claridad, porque las palabras de los hombres no cambian, Señor, pero tu palabra puede transformar nuestras vidas. Señor, que el corazón nuestro en esta mañana sea como tierra fértil y que cuando la semilla sea plantada en él, Señor, pueda dar fruto. Que a pesar de ser una introducción, hoy podamos ser edificados y confrontados y que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas a través de las Escrituras. Te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, yo quiero y he destacado un versículo de estos 6 para poder entender un poco la introducción de nuestra nueva serie. El versículo 6 nos orienta a saber en qué momento de la historia nos encontramos. El versículo 6 dice así: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Empieza el texto nuestro diciendo el nombre del autor, ¿verdad? ¿Profecía de quién? De Habacuc. Sencillo, el nombre del autor lo tenemos, ¿verdad? Profecía de Habacuc. Pero de golpe empieza con las palabras de Habacuc hacia Dios, no las palabras de Dios hacia Habacuc. Cuando nosotros pensamos en los profetas, normalmente vemos a alguien que recibe un mensaje del Señor, va al pueblo y le dice que así dice el Señor. Siempre que vemos a los profetas vemos eso, ¿verdad? Declárales, diles, profetízales. Pero nuestro libro, el libro de Habacuc, es distinto. Porque el libro de Habacuc es un diálogo. Es un diálogo entre Dios y Habacuc. Es una visión que tiene Habacuc, pero todo lo que vamos a ver en esas palabras es un diálogo. Es Habacuc hablando a Dios, Dios respondiendo a Habacuc. Habacuc respondiendo otra vez a Dios, Dios respondiendo a Habacuc. Otra vez Habacuc preguntando a Dios y Dios volviendo a hablar a Habacuc. Y al final Habacuc cantando a Dios, que va a ser lo más majestuoso cuando lleguemos a esa parte. ¿Por qué? Porque empieza así. ¿Hasta cuándo, Señor? Nuestro texto empieza con un diálogo. ¿Hasta cuándo, Señor? Así que vemos que hay algo que está pasando, algo difícil, algo complicado, que lleva al profeta a preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y en el versículo 6, el Señor da una indicación de lo que está pasando. Yo levantaré a los caldeos, un pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y ahí voy a dejar a Habacuc. ¿Por qué? Porque lo voy a empezar a exponer ya versículo a versículo en la semana que viene. La semana que viene estaré exponiendo prácticamente los 2 primeros versículos. Sin embargo, hoy quería hacer un estudio introductorio. Porque no vamos a entender a Habacuc si no entendemos qué está pasando ahí. Debemos entender cuándo dijo esto Habacuc, en qué año, qué había pasado, qué llevó al pueblo a estar de esa manera, qué llevó al pueblo a estar en esa situación, qué ha llevado a Dios a enviar a los caldeos, a un pueblo feroz, un pueblo impetuoso, y que dice el Señor que se va a apoderar de moradas. Eso habla de invasión, ¿verdad? Eso habla de gente que va a otra nación y se apodera de todo. Y nosotros conocemos el famoso reino de Babilonia. Acabó siendo la potencia del mundo. Pero en este caso Dios no dice que son la potencia, dice que los está levantando. Dios está diciendo que está levantando a los caldeos para que empiecen como pueblo feroz e impetuoso a hacerse lugar por el mundo y tomar posesión de moradas ajenas. Y eso nos da una pista. Es el levantamiento de los caldeos. Los caldeos ahí no están reinando, los caldeos ahí no están gobernando, los caldeos ahí todavía no son la potencia mundial bajo la que todo el mundo está subyugada. Los caldeos ahí están empezando a tomar fuerza. El Señor los está levantando y eso es algo que nos asombrará en la carta. Es el Señor el que dice: yo levanto a los caldeos. ¿Cómo?
los que van a invadir las tierras, los que van a llevar esclavizado a tu pueblo, y no te creas que esclavizados por voluntad propia, mujeres sometidas a violaciones, niños asesinados, soldados degollados, pero ¿quién lo levanta? El Señor. Señor, ¿vas a hacer que gobierne ese pueblo? ¿Vas a hacer que gobierne un pueblo impío, que su mayor rey levantará una estatua de sí mismo y dirá, yo he construido Babilonia con mi propio poder? ¿Vas a levantar a esos? Eso es lo que nos va a enseñar Habacuc. Habacuc va a ser un libro que nos va a enseñar muchísimo sobre un tema, la soberanía de Dios, y sobre todo para que entendamos que cuando viene lo malo, muchas veces es la mano de Dios, porque hay un mal pensamiento en la iglesia que ha infectado a muchos creyendo que si lo que pasa sienta bien, viene de Dios, y si lo que pasa sienta mal, viene del diablo. Y no es así, porque eso que va a pasar sienta muy mal. Es una invasión, es gente que va a ser violada, es gente que va a ser asesinada, y es el pueblo de Dios que va a ir cautivo, y el Señor dice, yo los levanto. A ese pueblo que va a tomar las moradas ajenas, yo los levanto. Y tendremos que entender, número uno, que el Señor usará a los caldeos. Número dos, que son paganos. Y eso nos muestra la grandeza de Dios. Un pueblo pagano que le da la espalda a Dios, que cree que no honra a Dios, que cree que no obedece a Dios, que no cree en Dios, pero que son usados por Dios. Y eso nos enseñará que Dios no solo gobierna sobre la iglesia, gobierna sobre el mundo. Y que puede incluso usar a los impíos para sus propios beneficios, así como usó el tesoro de los egipcios para dárselo a su pueblo cuando salieron de la esclavitud. Y eso es grande, porque pensamos, no, el Señor gobierna la iglesia, pero ellos son libres. No, si el Señor los quiere usar, también los usa para sus propios beneficios. No es la primera vez que el Señor ha usado impíos para sus propios propósitos. Y este es un ejemplo. Veremos la soberanía de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Veremos que el Señor usa incluso cosas que duelen para enseñar cosas a su pueblo. Veremos otra cosa importante. Todo eso lo veremos hoy en la introducción. Número 3, que el pecado tiene consecuencias. El Señor no levantó a los caldeos para que esclavizaran a su pueblo por gusto. No lo hizo por placer, no lo hizo porque me apetece un tiempo de esclavitud. Es porque el pueblo deshonró a Dios, desobedeció a Dios. Y veremos que hay momentos en los que el Señor se cansa y castiga. Que hay momentos en los que la paciencia del Señor dice, hasta aquí llegué, necesitáis aprender. Y voy a usar algo duro para que aprendáis. Y voy a ser honesto, eso nos debe hacer pensar que cuántas veces la necesidad no ha llegado a casa para que el Señor ponga nuestra boca en el polvo. Cuántas veces una enfermedad no ha llegado para que el Señor ponga nuestra boca en el polvo y decir, ya basta de darme la espalda. Búscame de una vez y arrepiente de tus pecados. Veremos que el pecado tiene consecuencias. Sí, ese Dios de amor también es fuego consumidor. ¿Sabes quién envió el espíritu maligno que atormentaba a Saúl? Fue Dios. Pero Saúl había dejado a Dios. ¿Sabes quién mandó el aguijón de la carne y no se lo quitó a Pablo? No se lo mandó el diablo. Era un mensajero de Satanás, enviado por Dios, porque hasta el demonio obedece al Señor. Ese ejército de diablillos tuyos, Satanás, si yo quiero uno, me lo prestas. Si yo quiero uno, me lo prestas, porque yo sigo siendo Dios sobre todas las cosas. Pero quien le puso el aguijón fue Dios. Fue Dios. ¿Quién tocó a Job en todas las áreas de su vida? Fue el diablo, bajo la permisión de Dios. A nadie le gustan esas partes. A nadie le gusta decir lo que Job dijo. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Pero el mal que te sienta a ti, a veces Dios lo usa para bien, porque todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman al Señor. Así que vamos a ver un libro que nos va a enseñar eso, que Dios reina, que Dios castiga, que Dios, aunque no lo entendamos, es justo.
Y que veremos como el profeta la semana que viene empieza diciendo, ¿hasta cuándo? Porque lo hace en un tono de, Señor, ¿cómo permites esto? ¿Cómo permites que reine el impío? ¿Cómo permites que esto pase? Y el Señor luego le dirá, ¿cómo? ¿Qué habéis hecho contra mí? ¿Qué habéis hecho contra mí? El Señor doblegará el orgullo del profeta que acabará diciendo, vale, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé fruto, con todo yo me alegraré porque he entendido que eres justo. Y si está pasando, lo merecemos, pero tenemos una esperanza, que también eres misericordioso. Todo eso lo vamos a ver en esta carta, pero hoy solo vamos a hacer una introducción para entenderla. Así que vamos a empezar en primer lugar. ¿En qué tiempo se da la profecía? ¿En qué tiempo se da esta profecía? Como hemos visto, el versículo 6 dice, yo levanto a los caldeos. A nivel histórico, la profecía de Habacuc se le adjudica entre el 605 y el 610 antes de Cristo, porque fue el momento principal del alzamiento de los caldeos. El profeta contemporáneo de Habacuc, quienes muchas veces profetizan en un tiempo similar, es Jeremías. Y vamos a ver algunas cosas que nos van a hacer entender esto. En primer lugar, ¿en qué tiempo se da la profecía? Segunda de Reyes, capítulo 24, 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 24, 1 al 4. En los días de Joacim, ahí tienen al rey que estaba en aquel tiempo, probablemente reinando en los tiempos de Habacuc. Subió, ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él, y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. ¿Ven? Dios va a mandar a quién, a caldeos, Dios va a mandar a arameos, Dios va a mandar a moabitas en aquellos tiempos, como Él habló a través de los profetas. Porque, hermano, hay una cosa curiosa. Lee las profecías de la Biblia. A mí cuando alguien me dice, pastor, ¿usted cree en los profetas que hoy van por las iglesias? Yo le digo, lee las profecías de la Biblia, estudia la vida de los profetas y mira a los que van hoy a la iglesia. Ya tienes la respuesta. Ni uno de esos habla como hablaba Jeremías, como hablaba Habacuc. Estos solo van regalando casas, trabajo, coche, dinero, un ascenso en el trabajo, un rubio que te viene para que te cases con él. Ahí ve un ángel con una llave, ahí ve un ángel con una puerta abierta. Siempre una puerta abierta, una ventana abierta, un coche abierto, una casa abierta, pues ciérrala que nos roban. Porque todo está abierto. Pero tú lee los profetas. Tú lee los profetas. Les querían cortar la cabeza a todos. Es más, el Señor Jesús dice, os odian, buena señal, como a mis profetas. A los profetas nunca los quieren. Cuando un profeta le dice a su maestro, el sucesor de él, le dice, ¿qué quieres? Yo quiero lo doble que Dios te ha dado, el doble, la doble unción. ¿Saben qué le responde el profeta? Qué bueno. No le dice, dura cosa pides. Si tú quieres el doble, significa que si a mí me han odiado, a ti te van a odiar el doble. Porque lo que nosotros hablamos es lo que nadie se atreve a decir. Cuando el mundo mira a otro lado y calla, cuando el mundo ve el pecado y lo mete debajo de la alfombra, Dios nos alza para decir, arrepentíos y volveos al Señor. El Señor no nos permite traer a 2 fornicarios aquí y orar por ellos y decir, Dios tiene algo para vosotros, sino decir, vuestra cama está manchada con el pecado de la inmoralidad. Y por eso nos odian, y por eso los reyes nos odian, las naciones nos odian, y hay que irse a las cuevas, y muchos fueron degollados. O como Isaías, que cuenta la historia, cerrado por la mitad. Y hoy los profetas son rifados, que viene un profeta, y la iglesia se llena. Porque no son profetas del Señor. Porque son lo que la Biblia llama falsos profetas, que dirán paz, paz, pero no hay paz. La gente está mal con el Señor y ellos no dirán nada, solo hablarán de cosas buenas, porque son hijos del diablo, son hijos del diablo. Pero el verdadero profeta había anunciado que el Señor levantaría a los caldeos, levantaría a los amorreos, levantaría a los moabitas y irían contra Judá, contra el pueblo de Dios. El Señor le está diciendo, voy a levantar a los paganos para castigar a mi pueblo.
Vosotros que decís, nosotros somos el pueblo de Dios, pues voy a usar a los que no me aman, a los que no me siguen, a los que no creen en mí, a los que no me adoran, y los voy a usar contra vosotros. Contra vosotros, como he hablado a través de los profetas. Versículo 3, ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia. Y ahora el Señor nos dice por qué. No los manda por casualidad. Hermano, Dios no es un tirano que castiga al gusto. ¿Qué padre castiga a un hijo por placer? ¿Qué padre castiga a un hijo sin motivos? ¿Qué padre castiga a un hijo sin que el hijo haya hecho algo? El Señor no dice, mira, voy a enviar a los paganos para que tomen vuestras casas, para que tomen vuestras posesiones, para invadiros y que seáis sus esclavos por gusto. No, el Señor dice, ¿por qué? Por los pecados de Manasés. Os voy a castigar. Es lo que el Señor está diciendo. Os estoy castigando. Me habéis ofendido. Dice, por todo lo que había hecho y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Y mira qué dice. Y el Señor no quiso perdonar. Y el Señor no quiso perdonar. Cuidado con decirle a la gente, Dios siempre perdona. Porque ese versículo entonces tienes que arrancarlo de la Biblia. El Señor es tardo para la ira, pero hay un día que dice basta. Hay un día que dice basta. Hay un día que Dios se cansa de las ofensas. Hay un día que Dios se cansa de la maldad del corazón. Y un día que el Señor dice poner fin con un castigo. Y muchas veces, como hace con su pueblo, castiga para que el pueblo vuelva. Y eso es maravilloso. Porque somos tan ruines y pecadores que si no es con un castigo no nos doblan, hermano. Si no nos castiga el Señor a veces, no nos dobla. Pero a veces la Biblia enseña que el Señor, como un padre a un hijo, disciplina a su pueblo por amor. Si el Señor no hace esto, el pueblo sigue en lo mismo. Pero el Señor ama a su pueblo y lo castiga para que se vuelva. Para que se vuelva. Pero en primer lugar vemos cuándo se ha dado esa profecía. Los libros de Reyes y Crónicas muestran la historia de los reyes de Israel, el pueblo de Dios. Y las profecías encajan en esas historias en unos tiempos. Y ahí vemos ese tiempo, los tiempos del rey Joacim. Que el Señor levanta a los caldeos y lo hace por los pecados de Manasés. La pregunta es, ¿cuáles eran los pecados de Manasés? ¿Qué cansó tanto al Señor? ¿Qué agotó la paciencia del Señor ese día? Segunda de Crónicas 33, del 6 al 9, dice así. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. No hizo cualquier cosa, Manasés. Manasés no dijo una mentirijilla. Esa expresión, hizo pasar por el fuego a sus hijos. Pastor, ¿eso es literal o es metafórico? Eso es literal. Ofrecían sacrificios a otros dioses a través de la muerte de sus propios hijos. Sacrificaban en el pueblo a sus hijos en honor a falsos dioses. Lean, por ejemplo, la historia de un famoso falso dios llamado Moloch. Y verán cuál era la mayor manera de honrar a Moloch que había en la historia. Entregarle a los niños. Porque según ellos la sangre inocente era recibida con gusto por parte de los falsos dioses para poder así prosperar a la nación. ¿Qué más hizo? Practicó la hechicería. Usó la adivinación. Le gustaba el tarot. Le gustaba que le leyeran las cartas. Le gustaba que le dijeran, si soy Piscis, ¿qué me va a pasar mañana? Y a mí el jueves, ¿qué me pasa? Soy Escorpio. La gente está fatal. La gente está fatal. En serio, hay gente que piensa en esas cosas. Luego yo soy el loco porque creo en Dios, pero
Ellos dicen que si Júpiter se alinea con Mercurio, mi aura está alineada para que me vaya bien en el amor. ¿Qué pasa el jueves que viene cuando se desalinee? ¿Me piden el divorcio? No entiendo, yo no entiendo esas cosas, nunca las voy a entender. ¿Qué más hizo? Practicó brujería, trató con medium y espiritistas. Todo eso hacía Manasés. Cambió al verdadero pueblo de Dios, a sus profetas, a sus sacerdotes. Los cambió por brujos y brujas, por hechiceros, por santeros, para hablar con la gente del otro mundo. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor y lo provocó a ira. ¿Sabían que mucha gente provoca a Dios? Provoca a Dios. Hermano, déjame decirte una cosa, que la mano de Dios no esté pesando ahora sobre ti no significa que Dios no esté enfadado. Pasa que el Señor tiene paciencia. Pero cuidado con provocar a ira al Señor. Un día la mano del Señor se suelta y experimentamos su ira santa y justa. ¿Qué más dice que pasó? Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por Moisés. Puso ídolos en el templo. Cogió el templo sagrado, el templo que se había edificado para el Señor y solo para el Señor, y dentro del templo colocó ídolos para que se les ofreciera culto. No solo se extravió en brujería, en hechicería, no solo entregó a los hijos a falsos dioses, sino que hizo ídolos y los puso en el templo. Así hizo extraviar Manasés a Judá. Claro, porque cuando se desvía el rey, se desvía el pueblo. ¿Saben por qué las iglesias están mal? Muchas, porque el púlpito está desviado. Y si el púlpito se desvía la nación, se desvía el pueblo. Algunos, gracias al Señor, abrirán los ojos y correrán a donde se dé la verdad, pero muchos serán conducidos al error. Manasés llegó y dijo: mira, yo soy el rey de ahora y yo quiero hacer esto. Lo de los medium no está tan mal. A mí me han dejado hablar con mi abuela. Lo de, no, la brujería está, no, eso estaba mal antes. Eso estaba condenado antes. Ahora el Señor no lo castiga porque yo fui el otro día y no me ha pasado nada. ¿Cuánta gente habla así? Señor, si este chico no es para mí, apártalo de mi vida. Te digo en mi palabra que no es para ti, no te tengo. ¿Qué quieres? ¿Mate al chaval? Y mucha gente hace así. Me gusta un chico impío. Él es mundano, Señor. Y yo le digo: hija, el yugo desigual es pecado. Bueno, pastor, voy a orar que si no es para mí, el Señor lo quite. Ya te ha dicho que no es para ti. Yo le pregunté eso una vez a una joven, le digo: ¿qué quieres? ¿Que lo mate? Para decir: ay, mira, lo mató, no era mío. ¿En serio? ¿Qué quieres? No, porque si no es para mí, no le gustaré. No sé, pero en serio. El diablo también te está escuchando, muchacha, y va a decir: esta la cazo rápido. Con 2 WhatsApp y tomar un café ya está. Hermano, la gente es así cuando tiene la palabra y dice: no os unáis en yugo desigual, no tenemos nada que ver con los incrédulos, no se puede juntar Dios con Belial. Ya te ha dicho el Señor que no es para ti. Pastor, voy a orar porque no sé si esa iglesia es la iglesia para mí. El Señor dice en su palabra cómo es una iglesia, cómo son sus pastores y lo que se debe predicar. Es lo que hay. No, pues no es para ti. ¿Qué esperáis? ¿Que baje un rayo, que se abran los cielos, que se ponga el sol negro? ¿Qué esperáis? Si nos ha dado su palabra. Pastor, estoy orando porque no sé si separarme de mi esposa. Yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Ya tienes la respuesta. No ores por lo que el Señor ya ha revelado en la palabra. No hay nada más absurdo que orar por lo que Él ya ha dicho.
Pastor, voy a orar para ver si hay que divorciarse. Dios odia el divorcio. Dios nunca te va a decir, sí, hazlo. Me complace ver cómo familias se rompen. Me alegra ver cuando prometisteis en el altar amaros y ser fieles delante de mí y ahora lo vas a hacer mañana con otro. No, hazlo con 3, hazlo con 4. No pasa nada. Si hoy en día prometerme a mí algo no vale nada. Dios ya habla en su palabra. Ay, estoy pensando ir a un santero porque estoy enfermo y me han dicho que lo cura todo. Voy a orar. Si no es de Dios, el Señor hará que no vaya. ¿Qué pretendes? ¿Salir a la calle y que te pase un autobús por encima y el Señor te diga, hija, no me parecía bien? Él ya dice que eso es abominación. Hermano, no ores por lo que Dios ya ha dicho. Como si Dios fuera a cambiar su palabra a tu gusto, porque a ti ahora te apetece otra cosa. No debemos orar para que Dios cambie su palabra, debemos orar para que nos sometamos a su palabra. Hermano, yo puedo pensar que sientes atracción por un impío, pero si su palabra dice que eso es pecado, tú vas a orar y decir, Señor, te amo a ti más que a mis sentimientos. Y si tu palabra dice que es pecado, voy a orar hasta que eso se vaya. Porque no importa lo que yo sienta, importa lo que tú quieres. Y además, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. Manasés empezó a hacer las cosas distintas y desvió al pueblo. Desvió al pueblo entero. ¿Y quién vino detrás de Manasés? Todo esto lo vamos a ir hablando hoy. Hoy es una introducción para entender la semana que viene todo lo que viene. En primer lugar, Dios ha levantado a los caldeos, ¿verdad? En los tiempos del rey Joacim. Nos estamos situando para entender qué pasará en Habacuc. Número 3, hemos entendido qué hizo Manasés para que Dios haga eso. Hemos visto todos sus pecados que provocó a ir al Señor y que el Señor ya decidió un día no perdonar y castigar. La cuestión es, ¿quién vino detrás de Manasés? ¿La cosa acabó con Manasés? ¿Luego vino alguien a arreglar las cosas? Mira cómo sigue. Segunda de Crónicas 33, 21 y 22. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. Detrás de Manasés viene a reinar Amón, un rey joven. Un rey que empieza a reinar con 22 años. No es el más joven, si leen en la Biblia, hay uno que reina con menos de 10. Hay uno que reina con menos de 10. Un niño de 8 años. Ahora mismo a lo mejor está ahí en la escuela infantil. Van de 3 a 10 años. Josías, sal, que tienes que reinar a la nación. Yo no me lo imagino. Cuando yo leo esa historia yo me quedo asombrado. Hay una cosa que hay que entender. El reinado era hereditario. Si había hijo varón y había muerto el padre, te toca, pero tengo 8. Porque los reyes no reinaban solos, entre comillas. Todos los reyes contaban con un consejo. Al final, los reyes normalmente no tomaban una decisión por su propia cuenta. Venía guerra, pasaba algo, el rey llamaba al consejo. Por eso ese texto de en la multitud de consejeros está la victoria. No hay nada peor que pensar que tú lo sabes todo o pensar que con preguntar a uno basta. No, mira, tengo esta decisión, voy a preguntar a un consejo de 8 o 10 y si de 8 o 10, 9 piensan lo mismo, probablemente una buena decisión. A mí me pasó una vez, estaba en un consejo, éramos 10 en el consejo y salió un 5-5 y no hay nada peor que cuando la decisión se parte en 2 exactamente. Porque uno piensa que están todos igual de perdidos, que ninguna decisión es buena, porque en la vida a veces hay que tomar decisiones difíciles. Este chico Amón empezó a reinar con 22 años, sucediendo a su padre Manasés, y tomó el ejemplo de su padre. Porque dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Hermanos, una advertencia a los papás. Tu hijo te mira, Hoy el pastor Marcos habló sobre los hijos. Y una cosa que el pastor Marcos dejó clara es, no le puedes decir a tu hijo ora si no te ve orar. No le puedes decir a tu hijo lee la Biblia si no te ve leer la Biblia. Y la pregunta que a mí me quebrantó el corazón es,
Cuando Marcos dijo, ¿qué diría tu hijo si como David a Salomón tú le dijeras, sigue al Dios de tu padre? ¿A quién seguiría tu hijo? ¿A quién ha visto tu hijo que se adora en tu casa? ¿A quién ha visto tu hijo que se honra en tu casa? Porque no podemos pedirles que sirvan a un Dios que nosotros no le hemos mostrado ni presentado con nuestro ejemplo y testimonio. Hermano, no puedes destrozar tu vida y decirle a tu hijo, no sigas mis pasos cuando los ha visto, porque él no conoce otra cosa. Tú gritas a tu esposa, ya sabes lo que estás preparando para otra mujer mañana. Ya sabes lo que estás preparando. Un futuro gritón que gritará a su esposa porque es lo que ha visto en su padre. Tu esposa no te respeta, ya sabe qué mujer está criando mañana para cuando se case con un hombre. Alguien que no la respetará. A mi madre no toleraba nada, mi padre. Yo no te voy a tolerar nada a ti. Y eso es lo que estamos formando. Una generación que va de mal en peor. Porque normalmente replican lo que hacemos, no lo que decimos. Tus hijos pueden recibir 1000 consejos, pero se van a quedar con lo que vean sus ojos. Amón vio a su padre practicar hechicería. Vio a su padre meter ídolos en el templo. Vio a su padre adorar a otros dioses. Vio a su padre sacrificar a los hijos en el fuego. Vio a su padre ofender al Señor. Y él hizo lo que su padre le había enseñado. Así que la ira de Dios se enciende contra Manasés. Pero es que además la ira de Dios está encendida porque su hijo sigue sus pasos. El pueblo de Dios constantemente ofendiendo al Señor. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que recibió la ley. Es el pueblo que fue liberado de Egipto. Es el pueblo que comió del maná. Es el pueblo que el Señor amó y ahora le han dado totalmente la espalda. Pero pasa algo bueno. Esto es solo un poquito de historia. Vienen tiempos de refrigerio. Después de Amón. No todo acaba ahí. Aparece alguien, el que hemos hablado. Segunda de Crónicas 34, 1 al 7. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El más joven, ¿verdad? Nadie esperaría nada bueno del niño. Si alguien podría esperar que alguien reinara mal, fue el niño. Porque viene alguien con 22 y dices, bueno, 22, en aquella época, 22 no son 22 de ahora, ¿eh? En aquella época 22 es todo un hombre ya, hecho y derecho, preparado para la batalla, en conocimiento. Pero aparece un niño de 8 años, al que se le concede el trono del pueblo de Dios, y todo el mundo pensaría lo que yo pensaría. Un desastre nos espera. Pero el texto dice en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre David, no se apartó a la derecha ni a la izquierda. Y me encanta la expresión, anduvo en lo recto como su padre David, pero David no fue su padre. David no fue su padre. David no fue el padre de Josías. Entonces, ¿qué dice ese texto? Que si no tienes un buen ejemplo en casa, puedes buscar otro. Que no basta con decir, mi padre es un sinvergüenza, yo seré un sinvergüenza. No, mi padre es un sinvergüenza, pero gracias a Dios que en la iglesia hay otro hermano que es un ejemplo. Así que yo seguiré el ejemplo de ese hermano. Tú decides, hermano, a quién quieres imitar. Tu padre pudo ser un borracho, un drogadicto, un maltratador, un mujeriego, un adúltero. Tu madre dedicarse a la prostitución, al robo y a la mentira. Pero tú tienes, gracias a Dios, hombres y mujeres piadosos a los que poder imitar y decir, mis padres no son nadie buenos para imitar, pero Dios me ha dado pastores, me ha dado hermanas dignas de imitar, piadosas, y yo tomaré su ejemplo. Por eso a veces viene gente a la iglesia, te mira con ojos llenos de lágrimas y te dice, pastor, usted es como un padre para mí. Porque en casa no tenemos referencia. Pero usted nos enseña a orar, a temer al Señor, a obedecer sus mandamientos. Hermano, no te quedes con la referencia que hay en casa si no es la buena.
Honra a tu padre y a tu madre, aunque sean malos, pero imita a los que son dignos de imitar. Debes honrar a tus padres aunque sean impíos, pero debes imitar a aquellos que imitan a Cristo. Mi padre y mi madre los honro con todo mi corazón y como hijo los voy a obedecer siempre cuando no me pidan algo que contradiga al Señor, pero no son creyentes. Así que yo he buscado modelos para que yo pueda imitar el día de mañana conforme a la palabra del Señor. Y yo siempre le digo al Señor eso: Señor, yo no tengo hijos, no tengo. Dios no me los ha querido dar, al menos por el momento. Pero yo, Señor, concédeme ser un modelo para muchos jóvenes, para muchos niños, que puedan decir el día de mañana, hizo lo recto como Juan Manuel. Pero no era su padre, pero fue su referente. El niño, nadie daba nada, pero el niño tomó un ejemplo correcto. Amón siguió a su padre, y es lo normal. Es lo más común, seguir los pasos de nuestros progenitores, pero a veces Dios nos da gracia para mirar el mal ejemplo y decir, no, hasta aquí se acabó lo de ser mujeriego, hasta aquí se acabó lo de la borrachera, hasta aquí se acabó, en mi casa no va a haber alcohol, en mi casa no va a haber drogas, en mi casa no va a haber gritos, en mi casa va a haber amor, va a haber paz y buscaré un ejemplo que me enseñe. Porque el Señor a veces es bueno y libra a muchos hijos del mal ejemplo de sus padres. Hermanos, solo una cosa antes de seguir. ¿Qué tipo de esposo estáis preparando para mañana a alguna mujer? ¿O qué tipo de esposa estáis preparando para algún hombre? A mí me duele pensarlo así un poco por quizás celos, pero si el Señor me da una hija el día de mañana, lo voy a pasar mal, porque yo tengo que preparar una esposa que se someta mañana a un hombre. Claro, voy a poner un filtro en la puerta, voy a decir, no va a ser cualquier hombre. Voy a intentar ganarme el corazón de mi hija con ejemplo y con amor para decir, hija, elige a alguien como tu padre, porque si no te vas a someter a un ogro. Pero si eliges a alguien que pueda ser un hombre de Dios, te someterás a un hombre que te cuidará, que orará por ti, que te amará, que te proveerá, que te protegerá. Confía en que tu padre te aconseje. Y si Dios me diera un niño, tendré que preparar a alguien que entienda que hay que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No un fulanito independiente y solitario que crea que las nenas son para jugar, sino que son creación de Dios. Ayudas idóneas a las que hay que amar, honrar y respetar y dar nuestra vida como Cristo la dio por su iglesia. Y eso es lo que debemos preparar. Hermano, ¿qué estás preparando? Si tus hijos se casaran hoy, ¿qué tipo de esposos y esposas serían? Miren todo el trabajo que tienen. Mire cómo sigue el texto, versículo 3. Porque en el 8º año de su reinado, 8º año, empezó a reinar con 8, 8º año, ¿cuántos tenía? Muy bien, esto es predicación y clase de matemáticas. Siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año 12 empezó a purificar a Judá. ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué había hecho Manasés? Ensució Judá, torció Judá. ¿Qué había hecho Amón? Seguir los pasos de Manasés. Pero ahí llega Josías, con 16 años, en el año 8º de su reinado, y empieza a buscar al Señor. ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a estudiar su ley. Le llevó 4 años, porque dice que en el año 12, 4 años estudiando para saber qué modificaciones hacer en el reino. No es de la noche a la mañana lo cambio todo, no, voy a conocer a Dios para hacer los cambios que agraden a Dios. Y en el año 12, 4 años después, con 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las fundidas. Mira qué empezó a hacer. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, en su presencia. Traedme aquí los altares, traedme aquí los ídolos, los quiero ver rotos. No me basta que me digáis, los rompemos, rey. No, traedlos, quiero ver cómo se rompen. No me fío. Quiero ver que se rompen esos ídolos. Mira cómo sigue.
Derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aseras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Era como un acto irónico, ¿verdad? Habéis hecho ídolos, ahí estáis muertos, ahí tenéis el polvo de vuestros ídolos, ya no hay. Es como decir, vamos a limpiar Jerusalén, vamos a limpiar esta tierra. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. No quiso que quedaran ni los huesos. No quiso que quedaran ni los huesos. No quería ni un recuerdo del tiempo que se había ofendido al Señor. Mira qué dice. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó Judá y Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aseras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel, y regresó entonces a Jerusalén. Todo lo que torció Manasés, todo lo que habían torcido antes, lo tiró al suelo, lo derribó, lo quemó. Este hombre restauró la Pascua. Ya no se hacía. Ya no se recordaba la liberación de Dios. Ya no se recordaba que Dios había liberado a su pueblo. Él destrozó la idolatría, purificó a los sacerdotes, dijo, purificaos, consagraos al Señor, y restauró la Pascua, restauró el culto al Señor como al único Dios que la nación adoraría. ¡Qué grande! Hermanos, a lo largo de la historia de la Biblia me doy cuenta que Dios levanta personajes adecuados al tiempo en que son necesarios. Dios necesitaba a alguien que tuviera las agallas de Elías para enfrentar a los profetas de Baal. Incluso lo hizo con un tono irónico, casi burlesco de, ¿qué pasa? ¿Que vuestro Dios está de vacaciones? Gritad más alto, cortaos más, que a lo mejor no se escucha. Cada tiempo requiere una voz, en el sentido de que todos debemos predicar la palabra, pero cada tiempo tiene unos pecados, tiene unas cosas que se están viviendo y requiere que el Señor hable con contundencia. A mí a veces, y esto lo digo a nivel personal, no digo así lo dice el Señor, esto soy yo quien lo dice, ¿de acuerdo? Pero en mis oraciones, cuando siento ese celo por denunciar la apostasía y el error, y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo mirar a otro lado como la mayoría y decir, Juan Manuel, métete en tus cositas y deja esto? Siento un celo en mi corazón como que el Señor me diga, pero Juan, es que has nacido en ese tiempo y necesito que alguien denuncie el error, así como Josías tuvo que purificar cosas. A ti te necesito, a lo mejor, te quiero, perdón, porque Dios no necesita a nadie para purificar cosas. No vas a ser querido, no vas a ser agradado, no te van a seguir muchos, no te van a abrazar muchos, no te van a amar muchos, pero es la voz que quiero para ese tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos un pastor como Will Graham, que la gente, no, deja ya el movimiento LGTB, deja de meterte. No, pero es que es el tiempo que vivimos, tiempo donde esas ideologías están destrozando la familia. En otro tiempo eran otras cosas. En este tiempo esto es lo que está abundando y es lo que las voces de este tiempo tienen que denunciar. Debemos preguntar al Señor, sí, hay que predicar toda la palabra, pero ¿qué está pasando donde nos has puesto? ¿Qué hace falta que se diga? Y en ese tiempo hacía falta romper la idolatría, acabar con los altares, purificar el templo, purificar la nación, echar fuera los ídolos y que se adorara al único Dios verdadero. Y ese rey de 8 años cambió la historia. ¿Por qué? Porque de ese rey se acabó cantando. A Josías lo recordaron siempre. Segunda de Crónicas 35:25 dice, entonces Jeremías, ¿quién lo hizo? Profeta contemporáneo con Habacuc, entonó una elegía por Josías. Es como un cántico en honor a Josías. Es como, no, este rey merece que lo recordemos. Ha hecho grandes cosas por el pueblo y por el Señor. Dice, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy.
y las establecieron como ordenanza en Israel, y aquí también están escritas en las Lamentaciones, libro también que tienen ahí en sus Biblias. Hermanos, se empezó a cantar y hasta hoy el pueblo de Israel recuerda a ese rey como un rey que limpió la nación de toda la idolatría. Pero ¿qué pasa justo después de Josías? La historia no acaba ahí. Hoy es una introducción, parece una clase de historia, pero por las caras veo que muchos sabían muy poco de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 36, 1 al 9. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de... Josías dejó un bueno o un mal ejemplo. Un bueno, ¿no? ¿Qué esperábamos de Joacás? Que siguiera los pasos de su padre. Y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses. No tuvo mucho tiempo de hacer algo, 3 meses en Jerusalén. Entonces el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás. Hermano de Joacás. Era descendiente de Josías. Mira, y cambió su nombre por el de Joacim. Ese es nuestro rey. ¿Recuerdan desde el principio? A no ser que se hayan perdido en la clase de historia. Hemos llegado a Joacim otra vez, hemos vuelto donde estábamos. No, porque yo no soy profesor de historia, así que soy muy malo para este tipo de clases. Pero intento enseñar una cosa. Mire qué pasa. Pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. En ese tiempo se estima que estaba Habacuc. Y mira qué dice. Comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Porque sí, hay una regla de buenos padres, buenos hijos. Y de malos padres, malos hijos. Pero a veces hay excepciones. Así como Josías tenía todo para acabar mal por los malos ejemplos, pero tomó un buen ejemplo para agradar a Dios, los hijos de Josías tenían todo para acabar bien. Pero no quisieron seguir los pasos de su padre. Hay una cosa que debemos tener clara. Tú eres responsable de tus hijos hasta un punto. Pero al final ellos van a tomar sus decisiones. Tampoco te culpes si has sido un buen padre y tu hijo se torció. Solo cúlpate si se torció y no tuvo un buen padre. Por eso hay que examinarse a uno mismo. Yo tengo una responsabilidad como pastor, pero tú eres el que decide qué hacer con lo que se te enseña y con lo que se te predica y con los consejos que se te dan. Si mañana te va mal la vida, yo como pastor me examinaré y diré, ¿lo pastoreé bien o lo pastoreé mal? No, mira, lo pastoreé bien, son sus decisiones. En este caso hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó a algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia. Habían traído objetos paganos y los habían metido en el templo, ¿verdad? Nabucodonosor hace algo totalmente distinto. Coge los objetos sagrados del templo y se los lleva para cultos paganos. Es una ofensa todavía mayor. Mira qué dice. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, he aquí están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Yo no sé si te das cuenta, pero en la proporción de los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno, uno honró al Señor. Uno honró al Señor. ¿Por qué quiero que entendamos esto? ¿Cómo estaba el Señor con su pueblo? Cansado, hermano. Cansado.
Porque la pregunta del Señor, y hay un texto muy bonito, es cuando el Señor se dirige al pueblo y dice, ¿qué he hecho? A mí ese texto me rompe el corazón, porque el Señor en ese texto le pregunta al pueblo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿No os saqué de la esclavitud? ¿No os alimenté en el desierto? ¿No os cubrí del calor y os protegí del frío? ¿No cubrí vuestras necesidades? ¿No os protegí de los enemigos? ¿No os di una tierra que fluye leche y miel? ¿No os di la provisión? ¿No os di la protección? ¿No os di el cuidado? ¿No os di la bendición? ¿No os di todo? ¿Fertilidad y abundancia? No. ¿Qué he hecho? A mí me duele, porque es la realidad. Es el Señor preguntando, ¿qué he hecho mal? Os lo di todo y solo os dije, obedeced mis mandamientos y os irá encima bien. ¿Qué he hecho mal? La respuesta es clara, ¿no? Nada. Porque si miro a mi padre, yo puedo hasta decir, yo soy así porque siempre voy a encontrar un defecto, ¿verdad?, que reprocharle. Si miro a mi madre, yo puedo decir, yo soy así porque siempre voy a encontrar un defecto que reprocharle. Y si yo un día vengo enfadado a la iglesia y la gente, pero ¿cómo le hablas así a la iglesia? Bueno, yo he hablado así porque vosotros, y voy a encontrar algo que justifique que se me ha ido la cabeza porque estoy cansado por esto y esto. Y vosotros también, pero ¿por qué habéis tratado así al pastor? Porque también encontraréis un defecto. Pero ¿qué defecto encontramos en Dios para deshonrarlo? Hay tanta maldad en nuestro corazón que a veces somos más leales a los que nos fallan que al único Dios que jamás nos ha fallado. Y sí, Dios es amor, me encanta. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero Dios es justo. Y el libro de Habacuc es la prueba de que un día Dios dijo, basta, ya está, ya está. Un rey, otro rey y otro rey, y para uno que lo arregla viene su hijo y lo destroza, ya basta. Si yo hubiera sido Dios, yo directamente fulmino al pueblo. Yo lo digo en serio. Si yo hubiera sido Dios, yo directamente lo que pasó con Sodoma y Gomorra pasa con esta gente. Pero ahí ves que la salvación de Dios es gracia. Hermanos, el tiempo estaba tan mal que el Señor no permitió que se orara más por el pueblo. Vamos a leer 3 versículos, me parecen muy fuertes. Jeremías 7:16. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Señor, es que está en su... Ni me pidas por ellos. Se merecen todo lo que les está pasando. No me ruegues que cambie, no me ruegues que les ayude, no me ruegues que los socorra. Basta de orar por este pueblo. No quiero que intercedas por ellos, que no te voy a oír. Jeremías 11:14. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Jeremías 14, 11 y 12. Y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, ya no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no las aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los voy a destruir. ¿Quién es el pueblo que iba a ayunar? ¿Quién es el pueblo que iba a hacer holocaustos y ofrendas? El pueblo de Dios. Claro, cuando ahora los están devorando, cuando ahora los están esclavizando y cuando ahora están pasándolo mal, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y el Señor dice, no, hasta aquí, vais a pasar por ahí un tiempo, no voy a oír. Pero Señor, voy a hacer un culto para ti, me da igual. Pero Señor, haré una ofrenda, me da igual. Haremos un sacrificio, me da igual. Haremos ayuno, me da igual. Vais a pasar ese tiempo. Os he tenido paciencia. Os he tenido paciencia. Eso también es una gran enseñanza para aquellos que solo quieren obedecer a Dios cuando todo está mal. Ahora estoy enfermo, Señor, ayúdame. Yo sé que nunca te he hecho caso. Yo sé que he vivido como me ha dado la gana, pero esto no va así. Yo no soy tu madre para que me hagas chantaje emocional. Señor, si ahora me curas, te prometo que a partir de ahora... No, vas a pasar por eso. ¿Duele? Qué bien. Porque así lo recordarás. Pero pastor, este no es mi Dios. La pregunta no es si es tu Dios, la pregunta es si es el Dios de la Biblia. Porque yo solo estoy leyendo textos.
Quizá no es el Dios que te han presentado, ese abuelito de barba blanca que solo está ahí arriba. ¿Cómo os puedo ayudar? No, haced lo que queráis. Dadme la espalda, fornicad, adulterad, casaos 40 veces, mentid, robad. Lo que queráis, yo siempre estaré aquí para cuidaros. Quizá te presentaron a esta bazofia que no es Dios. Yo te estoy presentando al Dios de la Biblia. Solo estoy leyendo textos. A un Dios que le dijo al profeta, cuando el profeta vio que sufrían, que a lo mejor los niños gritaban, que las mujeres eran apaleadas y los hombres degollados, Señor, ¿dónde estás? Y dijo, no pidas por ellos. En pocas palabras, se lo han buscado. Y no soy malo por dejar que eso pase, soy justo, porque desde el principio dije, el salario del pecado es la muerte. Yo avisé. Les dije, si obedecéis os irá bien. Pero en el mismo capítulo de Deuteronomio, donde estaban las bendiciones por la obediencia, seguían las maldiciones por la desobediencia. No puede ser que quieran las bendiciones y quieran tapar con la mano el resto del capítulo. No, yo dije todo. Había beneficios por seguirme, pero había castigo por pecar. ¿Y qué pasa cuando Dios pide que un profeta se calle? ¿Qué pasa cuando hacen silencio los profetas? ¿Qué pasa cuando la voz que sale de los púlpitos ya solo es mentira? Cuando las voces de los siervos del Señor se callan, ¿qué pasa con el pueblo? Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Sabes qué pasa cuando los profetas no hablan? El pueblo se va al pecado. Porque el profeta es la voz que usaba el Señor para decir, frena. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. ¿Qué pasa con la iglesia moderna de hoy? Esta iglesia de todo vale, todo se puede, nada es pecado. Ven a Cristo, que Dios te ama como eres, así, tal cual. No pasa nada, vive como te dé la gana. No pasa nada, solamente cree y cree. Lo demás no importa. ¿Qué pasa cuando no hay voces proféticas? Y cuando digo proféticas, no me refiero a que traen nuevas revelaciones, sino que hablan la palabra de Dios, que llaman arrepentimiento, a la santidad, a la consagración, al ayuno, a la oración, que llaman al pecado por su nombre y que llaman al pueblo a la obediencia. ¿Qué pasa cuando no se levantan esas voces? El pueblo se corrompe. Y así está la iglesia. Pastor, ¿por qué hay tanto pecado en la iglesia de hoy? ¿Por qué la iglesia de hoy es tan mundana? Porque no tenemos voces que prediquen la palabra del Señor. Y cuando las tenemos, no son muy seguidas. Porque las cabras no quieren a los profetas, solo las ovejas del Señor. Solo las ovejas del Señor. Pero ¿qué hemos aprendido con todo lo que ha pasado? ¿Quién va a usar a los caldeos? ¿Quién va a usar a los caldeos? ¿Quién va a levantar a un pueblo contra el pueblo de Dios? ¿Quién va a castigar al pueblo de Dios? ¿Quién va a usar a un pueblo pagano? ¿Quién gobierna sobre todo? Sobre todo Dios. Jonás 1:4. Vamos a ver textos que nos lo enseñan. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. El Señor desató porque nos encanta predicar el texto donde Jesús calma la tempestad, pero se nos olvida que tenemos un Dios que también la manda. El mismo Dios que está en el barco y dice, no, yo calmo la tempestad, también tiene poder para mandarla. Voy a decir algo y espero que no suene una barbaridad. Muchos huracanes, muchos tsunamis, estoy convencido que no es fenómenos meteorológicos, que es la mano de Dios. Repito, no lo van a aceptar si solo piensan a un Dios que, ¿cómo haría eso? Hermanos, se tragó a un pueblo en el desierto, consumió a millones con el diluvio, fulminó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. No me extrañaría que mandara un tsunami. Por eso me fui a vivir a la montaña. Cuando vivía en Gabá, yo desde mi ventana veía la playa y conozco cómo están las cosas, conozco que Dios es santo y digo, mejor a la montaña.
Porque en cualquier momento tsunami por Gavà entra. Estamos en la playa de Castelldefels y zasca. Y vamos a decir, no, fueron las placas tectónicas. ¿Quién mueve las placas? Es el Señor. ¿Quién mueve el sol? Es el Señor. ¿Quién mueve las estrellas? Es el Señor. Y quien puede hacer esas cosas es el Señor. No digo que todas sean el Señor, pero no descarto que a veces el Señor lo haga para que la gente ponga otra vez la cara en el suelo y diga, Señor, te necesitamos. Hemos pecado contra ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios podría haber acabado con el coronavirus a la semana? ¿Podría? ¿Podría haber acabado al mes? ¿Llevamos un año o más? Espero que la Iglesia aprenda la lección. Porque estoy convencido que si ha durado tanto, algo el Señor quiere decir. Y no solo al impío, porque el castigo que estamos viendo es para su pueblo. A lo mejor el Señor está diciendo, Iglesia, ya basta de jugar a ser cristianos. Ya basta. Habéis visto que no han muerto solo impíos, han muerto creyentes. Ya basta de jugar con Dios. Ya basta de hacer cultos de milagros. ¿Dónde están vuestros milagreros ahora? ¿Dónde están vuestros sanadores? ¿Dónde está el hermano que os decía, yo tengo don de sanidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que predicaban que si estás en Dios no llega la enfermedad? ¿Dónde están los falsos profetas ahora? ¿Dónde están vuestros cultos de sanidad y milagros? ¿Dónde están? Os he demostrado que todo es una banda de farsantes. Y lo peor, que como estos reyes, volveremos a hacerles caso. Volveremos, pero gracias al Señor algunos abrirán los ojos. Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién dispuso el gran pez que se tragara al profeta? Fue Dios. No fue el diablo quien mandó la tempestad, no fue el diablo quien mandó el gran pez, no fue el diablo el que mandó el aguijón de la carne, no fue el diablo, fue Dios. Y no fue el diablo el que mandó a los caldeos, fue Dios. Que Dios no se canse de nosotros, porque hay de aquellos que caigan en sus manos cuando Él está irado. Prefiero caer en las manos del diablo 1000 veces más que caer en las manos de un Dios airado. Prefiero el castigo del diablo, los hombres, el infierno y todas las naciones juntas que el castigo de Dios. Si Dios se enfada conmigo, no hay escapatoria. ¿Por qué te digo esto? Porque si el diablo, los demonios, las naciones y los hombres se rebelan contra mí, pero yo estoy del lado de Dios, no tengo nada que temer. Pero si todo el infierno y las naciones me quieren proteger y Dios quiere algo contra mí, no hay nadie que lo pueda frenar. Yo prefiero estar del lado de Dios. Porque operando Dios nadie puede impedir. Dios puede frenar las garras del diablo. Dios puede frenar los bocados de un demonio. Y Dios puede frenar la maldad de las naciones. Pero nadie puede parar la mano del Señor. Nadie puede parar la mano del Señor. El Señor sana, pero también pone la herida. El Señor hace lo que quiere. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Pero pastor, yo iba al país y me negaron el visado. Tú planeas, Dios dirige. Pero pastor, iban a entrar y tú planeas, Dios dirige. Pero pastor, tú planeas, Dios dirige. Y muchas veces te darás cuenta que es mejor no pedir la bendición de Dios, pedir el permiso. Porque hay gente que anda haciendo cosas y luego diciendo, Dios bendíceme. Cuando se podía haber ahorrado mucho si hubiera dicho, Señor, es tu voluntad. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. El corazón del rey. Tú votas, ¿verdad? En las elecciones. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios quita y pone reyes. Él lo dice. Él lo dice. Mateo 10, 29 y 30. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Pero yo quiero que sepas algo, hermano, y esta es la parte que te repito y que no te va a gustar. Dios no solo es soberano de lo bueno, no solo es soberano de las cosas agradables. Mira lo que dice Isaías 45, del 5 al 7.
Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hizo todo esto. El que trae bienestar y crea. Eso está en la Biblia. El Señor trae bienestar y crea calamidades. ¿No os gusta, verdad, esa parte? Es Dios. Yo traigo la luz y la oscuridad. Yo traigo el bien, pero si quiero traigo la calamidad. Soy Dios. Job 2:10, pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Job le está diciendo a su mujer, está bien, lo estamos perdiendo todo, pero así como creíamos en él cuando nos lo dio todo, tenemos que aceptar que lo está quitando. Sea hecha su voluntad. Hermano, yo sé que me he pasado 5 minutos y si alguno se tiene que ir lo respeto, pero me dan 10 más. Déjenme acabar solo la introducción para luego arrancar bien el domingo que viene. El problema de nosotros no es que no aceptamos entender esto. El problema de nosotros es que nos han creado un dualismo en el corazón de Dios le da todo lo bueno a su pueblo y todo lo malo al impío. Y por eso a veces caemos en el error de Asaf. Tenemos envidia de que al impío le vaya mejor que a nosotros. Asaf dice así, Salmo 73, 2 y 3, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Un adorador, un siervo de Dios, reconociendo que sus pies estuvieron a punto de tropezar y además es humilde en reconocer el porqué. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf era un adorador. Probablemente tenía lo justo y necesario. Probablemente vivía de lo que le daban las personas, porque según la ley, los que servían en el templo eran sustentados por la gente, pero no vivían en mansiones, no vivían en casas de lujo, porque simplemente eran sustentados para que no les faltara nada cada día. Y Asaf se asomaría por la ventana y vería a los impíos arrogantes que eran enemigos de Dios con sus buenos caballos, sus buenas casas, sus buenas ropas. Y Asaf sintió envidia. ¿Por qué? Como muchos se preguntan hoy, ¿cómo yo, siendo cristiano, me está yendo así? ¿Y cómo a ese hombre, siendo mundano, le está yendo así? Cuidado con la envidia a los impíos. Cuidado con la envidia a los impíos, porque te puede llevar a hacer oraciones equivocadas. Yo vi una vez al señor Maldonado diciendo que no podía ser, que si el impío tenía un jet, él tenía que tenerlo. Y que si el impío, la frase que dijo en su sermón es, ¿dónde están mis millones? Si el impío tiene los millones, ¿dónde están mis millones? Y además torció la escritura para coger un versículo suelto y decir, la riqueza del impío yo la pondré en las manos de los justos. Y entonces lo cogió para decir, ¿dónde están? Yo quiero mi yate ahora. Eso es lo que dijo Benny Hinn en una de sus más famosas predicaciones. Yo no quiero ver las riquezas del Señor en el cielo. Yo quiero tener las riquezas de la eternidad ahora. Yo quiero las mansiones celestiales ahora. Yo quiero las mansiones y los coches ahora. Cuidado con la envidia, hermano. Cuidado con la envidia, porque te puede llevar a hacer oraciones que Dios no escuche. Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pero mira que dice Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Señor, el trabajo de esto, ¿para qué lo quieres? Realmente, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Quieres dinero? ¿Quieres una casa más grande? ¿Quieres un coche mejor? Dios conoce no solo lo que tú dices, la motivación de tu corazón. Y el Señor dice que no escucha porque muchos piden para sus propios propósitos. Y todo muchas veces motivado por la envidia a los demás. Si a Él lo usas, úsame. Tú no quieres que te use. Tú tienes envidia de lo que hago con Él.
Porque pedir que Dios te use es lícito, pero ¿qué te motiva a querer ser usado? ¿Brillar? Porque en el fondo ves que Él es famoso y tú quieres ser famoso. ¿Que Él es conocido y tú quieres ser conocido? Porque si quieres servir, Dios conoce no solo lo que le pides, el por qué lo estás pidiendo. Y muchas veces está motivado por envidia. Asaf cambió de opinión cuando miró a la eternidad. Salmo 73, versículo 16 y 17. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. ¿Qué era difícil de entender para Asaf? ¿Por qué al impío le iba bien y al creyente a veces no? Pero dice, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Asaf volvió a entrar en el santuario y el Señor le reveló a su corazón: Asaf, estás mirando lo que tienen ahora, 20, 30 años. Mira lo que te espera a ti eternamente. Y mira cómo van a acabar ellos. No hay nada que envidiar, Asaf. Ellos disfrutan 30 años de oro. Tú tienes una eternidad de gloria. Y ellos una eternidad de condenación. Se acabó la envidia. Solo tienes envidia cuando no pones los ojos en la eternidad. Pero algo que hemos visto en nuestro texto y algo que quiero que recordemos en nuestro libro de Habacuc semana a semana es que Dios castiga el pecado y el pueblo debe aceptar el castigo. Porque lo difícil no es saber que Dios castiga, lo difícil es aceptarlo. Mira este texto de Lamentaciones 3, 37 al 43. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No eres tú el que declara y sucede? ¿No eres tú el que decreta y sucede? ¿No eres tú el que profetiza y sucede? Nada sucede a menos que Dios lo haya ordenado. Mira cómo sigue. No salen de la boca del Altísimo tanto el el mal como el bien. Me da la sensación, yo a veces veo, me encantan las películas estas de espionaje, las series de espionaje, todo lo que sea así me gusta. Entonces, a veces a la gente hay archivos que les llaman clasificados. Y no sé, relato de una guerra, de un combate, y ves que tiene todo como tachones negros de información clasificada. Puedes saber hasta aquí, pero esto es confidencial. Y yo hay gente que creo que la Biblia la tiene así. Porque no permito a la mujer tachoncito, esta parte no, que no me gusta, que yo soy mujer. Porque el Señor manda el bien como el... No, lo del mal lo quitamos. Porque el Señor es amor y fue... No, dejámoslo del amor. Yo creo que hay gente que se ha montado una Biblia así. Que cogió un día, le dijo a su mujer, vete al Chinio y compra Típex, que vamos a adaptar la Biblia a nuestro gusto. Página a página, fuego, uy no. Castigo, santidad, fuera. Esto es para los viejos. Obediencia, no obediencia, libertad. Hay gente que está así con su Biblia. Pero no, hermano. De la boca del Altísimo salen el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Además de que te dice que sale el mal y el bien, te dice que no tienes derecho a quejarte. Sea valiente frente a sus pecados. Mira lo que le dice el Señor al pueblo. No te quejes, sé valiente y enfrenta la que has liado tú solito. Fuiste valiente para meterte en la cama de la mujer y ahora me estás llorando para que no destruya tu matrimonio y que haga que tu mujer te perdone. Sé valiente y apechuga. Sé valiente. Tú has roto tu casa. Tú has roto a tus hijos. Tú has roto tu matrimonio. Dios puede tener misericordia, pero sé valiente. A mí me escriben sinvergüenzas que me dicen, ora por mi matrimonio, fui infiel a mi esposa y me quiere dejar. Ay, si te cogiera. Ora por mi matrimonio. Y lo peor es que oro y digo, Señor, que esa mujer pueda perdonarlo porque tú aborreces el divorcio. Pero Señor, tú también sabes que la viudez abre la puerta a esa señora a casarse con libertad. Si ese señor se lo va a hacer otra vez, tú eres el que pone el latir y lo quita. Tú sabrás, Señor. Yo le digo a la gente, suerte que yo no soy Dios, porque no quedaba ni uno vivo, ni yo mismo, hermano. Yo me aborrezco a mí mismo muchas veces. Yo le digo a las personas que si yo fuera soltero, yo no podría vivir conmigo. Yo no podía ser mi propio compañero de piso. Yo necesito la misericordia del Señor demasiado. Sea valiente frente a sus pecados.
No tuvisteis vergüenza para fornicar. No tuvisteis vergüenza para mentir. Fuiste a pedir la ayuda diciendo que no tenías trabajo, cobrando en negro, y ahora te deportan y quieres que el pastor ore para que no te deporten. Enfrenta tus pecados. Te han pillado, multa. Me desahucian, pastor. Ay, pastor, mi abuela venía y lo han pillado en la frontera, pero venía con permiso. No, pastor, que enfrente sus pecados. Ilegalidad. Como si hay cárcel, es justo. Pastor, ¿qué pastor es usted? Un pastor que dice que las leyes que hay que cumplirlas. Y que si haces algo ilegal y te pasa algo, no hay ningún derecho a decir, Señor, pero mira qué oración más retorcida. Señor, ayúdame a seguir incumpliendo la ley. Es como si Pablo Escobar le orara al Señor diciendo, Señor, ayúdame a que el cártel siga creciendo por el bien de mis hijos. En serio, hay gente que es así. Que a mí me dice, pastor, ore que viene mi familia de Perú. Digo, pero vienen con permiso. No, digo, voy a orar para que se salten la ley. Pero ¿tú te crees que estoy loco cuando Romanos 13 dice que obedezcamos las autoridades? ¿Tú orarías por Robin Hood porque le daba el dinero a los pobres? Robar es robar. Hermano, la gente no conoce a Dios. Deben ser valientes para enfrentar sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestros corazones en nuestras manos hacia Dios en el cielo. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú, no dice nos has perdonado, Dejen de, ahora alguno ha puesto una S ahí, ¿verdad? Nos has perdonado. No, dice tú no has perdonado. Tú no has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido, nos has matado y no nos has perdonado. Ese es tu Dios de amor, que un día se cansó y los persiguió, los mató y no los perdonó. Ese es tu Dios de amor. Hermano, para irte a casa con un sabor un poquito más agradable, ¿por qué a ti no te ha matado? ¿Por qué a ti no te persigue y te fulmina? Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Nosotros no hemos muerto porque Cristo murió por nosotros. A nosotros no nos ha matado porque mató a su Hijo. A nosotros no nos ha perseguido porque persiguió a Jesús y derramó su ira sobre sus hombros. Si no tienes a Cristo, la muerte va a ser la tuya. Si tienes a Cristo, hay perdón de pecados, pero asimismo te digo, no abuses de su gracia. Hermano, esta es la situación que tenemos en nuestro libro de Habacuc. Un pueblo en el que el profeta va a orar, ¿hasta cuándo, Señor? Porque estarán pagando por sus propios pecados. Y vamos a aprender mucho en ese libro. Que el pecado se castiga. Que a veces el Señor nos dice, ahora sé valiente y apechuga. Pero como veremos al final, que tenemos un Dios misericordioso y que castiga un tiempo, pero si somos suyos, al final nos volverá a levantar con gracia y misericordia. Que Dios edifique esta nueva serie, que Dios bendiga a su iglesia con estos sermones que nos vienen por delante, porque es un desafío, pero yo sé que el Señor obrará poderosamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos la realidad de nuestro Dios, gracias por enseñarnos, Señor, que no eres solo un Dios solo de amor, sino también de justicia y santo. Gracias por mostrarnos tu realidad, que nos ayude a tener temor y a vivir en santidad. Y gracias por Jesucristo, porque si nosotros no hemos sido molidos por nuestros pecados, es por la gracia y el amor de nuestro Señor. Gracias, gracias, gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Jesucristo, porque si no, tu paciencia con nosotros se habría acabado también un día. Pero nos diste a Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice el resto del día que compartirán mis hermanos en sus casas y que esta palabra pueda hacer que reflexionemos en nuestro corazón.
Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.